No, el default tuvo su fin en el año 2005 cuando se inició la renegociación y se acordó cerca del 76%. Después hubo unas cláusulas que impedían, que fue las famosas cláusulas que arbitraba el juez Griesa, donde generaba algunos condicionamientos para aquellos que habían quedado fuera del acuerdo, del primero y segundo acuerdo, pero Argentina tuvo acceso a organismos de crédito, de los famosos créditos de baja tasa, llámese Corporación Andina de Fomento, llámese Banco Interamericano de Desarrollo, para realizar obras de infraestructura que hemos hecho a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Ese tipo de crédito no está mal, es decir, el problema es cuando uno toma crédito, primero para pagar deuda, como es el caso del acuerdo que hizo el PRO con respecto a lo que se cerró últimamente. Segundo problema que tenemos es que ya empezó uno de los tenedores de bonos que sí acordó en el 2010, acordó bajo las consignas o bajo los requisitos que nosotros establecíamos en la negociación, que era 0,35% de lo que ellos pedían, y unas personas dijo, no, yo quiero acceder al 100% como accedieron los holdouts, es decir, en manos del fondo NML, en manos de Paul Singer, el famoso Paul Singer, que fue el que nos retuvo la fragata Sarmiento, ¿se acuerdan? Etcétera. Entonces, el problema que tenemos ahora es que hay muchos holding, es decir, los que sí acordaron 2005-2010, que están pidiendo las mismas condiciones que los que acordó el macrismo con estos holdouts. Entonces, ahí tenemos un real problema. Y además, lo segundo que podemos percibir en este nuevo ciclo de endeudamiento que se inició con Mauricio Macri es que se pide plata, es decir, estamos pidiendo plata a organismos, etcétera, mediante bonos, para pagar gastos corrientes. Es decir, ¿qué son gastos corrientes? En el presupuesto de cualquier estado hay dos tipos, el gasto corriente y gasto de inversión. El gasto corriente es el salario, los sueldos. El gasto de inversión son las obras que vos hacés. Si vos te endeudás para gastos de inversión, según el porcentaje que te endeudas y a qué tasa, está contemplado. Y puede ser bueno, porque estás generando algo que puede durar mucho tiempo, como un puente, como una ruta, como un aeropuerto, como un puerto. Ahora, si vos te endeudás para pagar salarios, estamos en un problema. Bueno, el macrismo se endeudó para pagar salarios. Patricio, ¿confías que van a llegar inversiones en la República Argentina después del pago a los buitres? No, me parece que es muy difícil. Hay un escenario económico internacional donde las inversiones no están fluyendo en todo el mundo. Vemos lo que está pasando en Brasil con una enorme recesión sumado a la crisis política. Y esto me parece que el nuevo acuerdo con los fondos buitre y esta nueva emisión de bonos que se hizo al 7%, una tasa que no se paga en ningún lugar del mundo, es una entrega nacional que vamos a pagar nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Ahí hay una discusión. El macrismo claramente está basándose en un nuevo ciclo de endeudamiento que quiere hacer. Esto va de la mano con los despidos, con la baja de los salarios, con los tarifazos, con todo lo que estamos sufriendo todos los días. Ahora, acá la discusión es cómo vamos a enfrentar estas políticas. Me parece que el PRO claramente tiene una línea, el Frente para la Victoria ha votado el acuerdo con los fondos buitres en su gran parte. Las burocracias sindicales dejan pasar esos despidos y hoy lo que hay que discutir en la Argentina es cómo salimos a enfrentar esta oleada de despidos, salimos a enfrentar esta ola de ajustes, pero con una política independiente, porque no lo vamos a hacer ni con las burocracias sindicales, ni con los que votan para darle a los buitres, ni tampoco con los gobernadores como en Tierra del Fuego o Santa Cruz, que vienen ajustando de igual manera que a nivel nacional. Ahora, y son del Frente para la Victoria. Es algo que pasa tanto en lo privado como en lo público. Alejandro, ¿cómo se frena esta ola de despidos que está pasando? Yo creo que se frena en la calle, esencialmente. Creo que acá la dirigencia de la CGT, en un sentido, ha permitido que esto pase, porque yo creo que tendría que haber llamado de manera urgente un paro general. Ayer me decía Del Caño que recién ahora, digo, es como que reaccionaron a llamar y a convocar para fin de mes. Pero es tarde. Mira, yo te digo un ejemplo. Y sí, porque los despidos pasaron. Hay cualquier cantidad de despidos. Más allá de que Triaca es el único que no los vea los despidos, porque cualquier repartición pública que vas, y vas a encontrar toneladas de gente, y es falso que sea gente que entró hace 6 meses. No, sí, pero digo para verlo. Y ese aval que le dieron al despido en el empleo público provocó que los privados se vieran también como que tenían la ola para ir. Ahora, ¿yo por qué te digo esto de la CGT? Mira, los bancarios
hicieron un plan de lucha, tenían 40 despidos en el Banco Central, 40 despidos, y estaban discutiendo paritarias. Ahora, lograron reincorporar a todos los despedidos y lograron un aumento muy importante que lleva a 20.000 pesos el sueldo inicial. ¿Cómo? Con un plan de lucha, haciendo paro, huelgas, movilizaciones, y yo creo que eso es lo que hay que hacer, porque está bien las leyes, pero ¿qué pasa? Ahora Massa, por ejemplo, aparenta darse vuelta, pese a que tiene algunos dirigentes sindicales en su interior que fomentan la ley contra los despidos, pero parece que ha hecho un acuerdo con el gobierno por el cual va a boicotear la ley esta que salió. Entonces, puede terminar en un callejón muerto en el Congreso. Yo creo que esperar solo que el Congreso resuelva es ir a un pantano para los trabajadores, porque incluso puede tardar... Si se están generando o se están destruyendo puestos de trabajo, si es de este gobierno o si es del gobierno anterior, ¿no? Hay 100.000 despidos en esta coyuntura. Pero esto, digo, más allá de la cuestión discursiva, de saber cuántas personas son, que obviamente están pasando un momento tremendo, como también aquel que va al supermercado y ve que hoy le aumentan las cosas porque la inflación obviamente va aumentando y cada vez la cosa del bolsillo, si no negocia con su empleador, es peor. Porque la situación es que la plata vos no te alcanza. Vos que estás en casa mirando este informe, vos decís, che, la guita a mí para el supermercado antes tenía 200 pesos, ya no lleno ni un tercio, ni 3 productos compré en el supermercado. En la cuestión del relato discursivo, sí, la cuestión del desempleo, ¿solamente responde a este gobierno o también hay un mea culpa del gobierno anterior que indica, digo, en algunos valores como una pérdida de empleo o un desempleo? Mira, nuestro gobierno, sí, hasta el 10 de diciembre, nosotros no devaluamos un 55% de la moneda, con lo cual eso afecta mucho al mercado interno también, porque suben los precios. Nuestro gobierno no aumentó tarifas ni de luz, ni de gas, ni de subterráneo, ni de trenes, ni de colectivos. Acá se justifica con un sinceramiento, supuestamente, que no se podía soportar más. Es decir, digo, ¿se podía aguantar eso? No se podía, digo, el que no podía soportarlo seguramente eran muchos empresarios, no podían soportarlo más. A ver, muchos pero dicen que así todas ganancias tenían. Pero digo. muchos dicen que si hubiese, qué sé yo, a ver, asumido Scioli la política prácticamente de sinceramiento, como la titulan, no sé, pero no estoy en ese rol, hubiese sido igual. Eso es más de Orangel, digo, que puede decir, bueno, va a pasar esto. No, nadie sabe lo que iba a pasar si ganaba Scioli. Yo creo que lo que hicimos nosotros está claro que no genera desempleo ni genera una retracción del mercado interno. Hoy lo que tenemos, el gran problema que tenemos es no solamente los despidos, ¿no? Porque los despidos vienen a consecuencia de ¿qué? Una de la decisión de gobierno es sacar trabajadores del Estado, diciendo que sobran porque ellos piensan en un Estado chico, entonces cierran programas porque les son inútiles ciertos programas como adicciones, mortalidad infantil o vacunaciones o las computadoras para los chicos de la escuela secundaria que también cerraron el programa. Entonces cuando vos tenés un Estado sin capacidad, hay gente que te sobra, entonces despiden. Pero la otra gran causa por la cual hay despidos es porque se retrajo el mercado interno. Es decir, ¿qué significa esto? Que hay menos comercio, que hay menos capacidad de compra. ¿Por qué? Porque aumentó todos los precios y los salarios aumentaron muy por debajo de lo que aumentan los precios. Entonces, eso vos lo generás desde el gobierno. Nuestro gobierno no lo generó eso. Nosotros pudimos haber tenido algún zigzagueo en algún punto donde estuvimos un poco mejor, un poco menor, un poco peor y después retomamos. ¿Estabas a favor vos siempre nuestra direccionalidad fue a mantener el mercado interno. ¿Estabas a favor del cepo cambiario? El cepo cambiario era un cepo parcial, porque digamos, había ciertas restricciones, pero el que podía, el que quería comprar dólares y lo podía justificar, podía acceder a cierta cantidad de dólares por mes. Era nada. Algo. Voy a dar un ejemplo personal por lo que vos preguntabas. A ver. Yo trabajé 5 años en el Ministerio de Trabajo. Hoy mis ex compañeros de trabajo están peleando contra los despidos, se movilizan, hacen grandes actividades junto al resto de las dependencias un par de imágenes de ahí, estatales y del Ministerio de Economía también. Una gran pelea están dando contra los despidos. Trabajé 5 años. En el Ministerio de Trabajo, 3 fui monotributista, 2 fui contrato anual. El macrismo tiene una política de despidos completamente, eso nadie lo duda. Ahora, se basa en ese tipo de contratos que teníamos y el PRO que dice, bueno, como no estaban claras la forma de contrataciones, aprovecho y los despido. Entonces me parece que eso, como decía Alejandro, envalentona a los sectores privados también. Y hay otro punto que es muy importante destacar. El ajuste se da en todo el país y en todas las provincias. A nivel nacional se está despidiendo claramente. Ahora, en las provincias que gobierna el Frente para la Victoria, el 10% de aumento le ofreció Alicia Kirchner
a los trabajadores estatales de esa provincia. Eso muestra que es algo muy distinto al ajuste que está haciendo el PRO. Desde nuestro punto de vista no, y por eso los trabajadores salen en las provincias que gobierna el Frente para la Victoria, en Nación donde gobierna el PRO, y completamente de acuerdo, la clave es unificar las peleas que se dan en todas las dependencias y ponerle un freno, porque la fuerza está, como vos decías, en esas imágenes que se ven en el Ministerio de Trabajo, en los distintos lugares que salen a pelear, la fuerza de los trabajadores está porque tienen ganas de decir, nosotros no vamos a pagar la crisis. Ahora, ahí también hay una discusión con las centrales sindicales que se tienen que poner a la cabeza de eso. Acabas de decir algo realmente importante, digo, el trabajador no debería soportar, porque es, digo, el último eslabón de la cadena de pagar una situación de sinceramiento económico, una crisis económica. Ahora, ¿quién paga y cómo se soluciona el tema del aumento de la nafta, el aumento de la luz, el aumento de la electricidad en todo sentido, que genera costos donde todo aumenta? ¿Cómo se frena eso? Nosotros tenemos un problema, porque, por ejemplo, se dieron una serie de tarifazos, pero no se abrieron los libros de las empresas para ver si realmente tienen la crisis que tienen. Nosotros sospechamos, por ejemplo, que las empresas fragúan los libros para hacer pasar más pérdida de la que realmente tienen para que se les aumenten subsidios y encima se aumenten tarifas. Las únicas empresas que pudimos llegar a auditar, incluso en un momento donde éramos legisladores junto con Cabandier, que fue el subte, descubrimos, por ejemplo, que la empresa había fraguado todas las cifras para hacerse pasar una crisis que no tenía y por esa vía pedía más tarifas y pedía más subsidios. Entonces, yo, por ejemplo, a las empresas no les creo nada. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Cómo hizo los tarifazos el gobierno? Le pidió a las empresas que le dijeran cuál era su situación. No auditó el gobierno a las empresas para ver si ese era el estado de costo. O sea, estamos ante un gobierno que solo piensa en las patronales. Por eso arrancó dándoles una transferencia enorme de fondos al quitar, por ejemplo, las retenciones. O sea, solo ha pensado en el sector patronal. Entonces, hay otra salida siempre. El problema es ajustar un poco a los de arriba. Acá habría que hacer una reforma impositiva para que realmente el rojo que tiene el Estado, porque hay una situación de crisis, no podemos obviar de que hay una crisis que incluso tiene su origen en que se han frenado los dos motores de Argentina, que son China y Brasil. Alejandro, ¿me aguardas un segundo? Tengo una información de último momento, una alerta en C5N, se los contamos de esta forma. Alerta en C5N, masacre en una peregrinación en la villa. La gente se ajustará a los trabajadores y a los sectores populares. O sea, ¿y por qué no se ajusta un poquito a las empresas? Yo creo que las empresas tienen capacidad como para absorber parte de la crisis por todo lo que acumularon en los últimos años. Acá no hay ninguna empresa que si abre los libros va a tener pérdidas en el último periodo. Lo que pasa es que hay un grupo, los empresarios quieren ganar ganancias extraordinarias, no ganancias. Entonces, nosotros creemos de que es correcto prohibir los despidos, que tendríamos que revisar toda la situación de los tarifazos. Yo personalmente creo que no tendríamos que haber pagado nada a los fondos buitres. Y mira, hoy es un aniversario de la muerte de Alejandro Olmos, que fue una persona que investigó sobre el tema deuda. Incluso sobre la base de su investigación hubo un juez, el juez Ballestero, que inició una causa que descubrió cerca de 500 ilícitos en el tema deuda, lo envió al Congreso, duerme ahí en algún cajón esa investigación. Acá hay que auditar la deuda. Nosotros acabamos de hacer una transferencia enorme de fondos, porque eso es lo que se quedó. Se pagaron 9.000 millones ahora hace pocos días de dólares. Gran parte de Frente para la Victoria estuvo de acuerdo en eso. Bueno, ¿cómo con sus particularidades. ¿Por qué? Y porque gran parte, pero de los senadores del Frente para la Victoria son personas que están equivocadas. En tal caso, de Pichetto, hablamos. Sí, sin duda. ¿Cómo lo tomaron ustedes? Mal. Mal. Nos parece horrible. Porque... ¿Y por qué pensás que una persona así, que ha sido tanto el símbolo del Frente para la Victoria en tantos años, o se lo ha visto tan cerca de la figura del expresidente de la Nación, haya tomado ese tipo de determinación? ¿Sabes qué me parece ahí, Nicolás? Creo que los senadores cometen el mismo error que los gobernadores a los cuales representan, con los cuales tienen vínculo. Es creer que sentándose y yendo al banquete que te propone Macri, o viajando a Roma, que te lleva a Roma, en el avión presidencial o en el avión de línea, segundo viaje, o yendo a la Casa Rosada y comiendo con él o tomando un café y sacándote una foto que después sale en Clarín y La Nación, con eso alcanza. Y a propósito de eso, se comieron la curva de la promesa del Ejecutivo de que iban a llegar obras. ¿Sabes qué pasaron con las obras? No hay ninguna provincia que tenga obras. ¿Qué pasa si no hay obras? Hay desempleo.
de la construcción. Entonces, ¿qué pasa si hay desempleo? Bueno, no son 100.000 nada más, como dijo La Nación, el diario La Nación en su portada hace un mes. Ya hay más de 200.000 despedidos en toda la Argentina. ¿Más de 200.000? Más de 200.000. ¿Estas cifras de dónde son? Estas cifras son de distintos gremios, de la obra parada, es decir, de distintos sectores privados, distintas industrias, además del Estado, es decir, además de los estados provinciales, porque el Corro comentaba del 10% en Santa Cruz. La verdad que Santa Cruz recibe una provincia en unas condiciones pésimas. Está fundido Santa Cruz. Pésimas. Lo dijo Alicia Kirchner. Sí, pésimas, realmente pésimas. Entonces, la verdad que lo que se está haciendo en Santa Cruz es tratar de sortear esta crisis para no despedir a nadie, porque nuestra lógica y nuestro espíritu es no despedir a nadie. Ahora, también es que los recursos son finitos, hay que administrarlos bien. Por eso también la responsabilidad de todos los gobernantes, de todos los gobernadores, sean del signo que sean, porque nosotros si decimos que hay algo que está haciendo mal, lo están haciendo mal, como el caso de Tierra del Fuego. ¿Qué es? Pará, Juan, creemos que esté bien de Tierra del Fuego. Sí, decime, no, una cuestión. Hay una crisis en el Estado, la provincia está quebrada, dice Juan. Lo mismo dice el macrismo en provincia de Buenos Aires, lo mismo dice el macrismo a nivel nacional. Recibimos un Estado quebrado, los que tienen que pagar son los trabajadores. ¿Es así eso? Bueno, lo vienen haciendo. ¿Pero se recibió un Estado quebrado? Me parece que el Estado distribuye y tiene asignaciones de distintos fondos y que lo que se viene priorizando es que paguen los trabajadores, por un lado, y que por otro lado ganen los empresarios. Pues no nos olvidemos, ahora está el tarifazo. Pero primero se le bajaron o se le quitaron las retenciones al campo. Después hubo una devaluación que favoreció enormemente a los especuladores. Recordemos, el juego financiero del dólar futuro lo hizo el kirchnerismo, se metió el macrismo también en ese juego, lo terminó de pagar el PRO. Entonces ahí ganan todos porque están todos de un mismo lado del mostrador. Cuando son los gobernadores, dicen acá no tenemos más plata, tienen que pagar los trabajadores. Cuando es el Estado Nacional, lo mismo. Si fuera muy distinto, por ejemplo, en el Estado Nacional hay despidos. UPCN, gremio que fue emblema del kirchnerismo durante todos estos años, ¿a qué medida de fuerza convocó? A ninguna. Entonces no se puede esperar, no podemos esperar de quienes ajustan y quienes no convocan a ninguna medida de lucha que nos puedan decir que es algo muy distinto al esquema que está aplicando el PRO. Por eso nosotros decimos hay que confiar en la fuerza de los trabajadores, desde abajo hay que construirlo, hay una enorme fuerza social que puede ser oposición a este gobierno. Esa fuerza... ¿Está debilitada la oposición ahora o no? Me parece que se está reconfigurando, el escenario. Me parece que no se trata solo de oposición política, sino de qué oposición social. Hay trabajadores, hay jóvenes, las mujeres también están saliendo a reclamar por sus derechos. Toda esa fuerza social es la que le puede parar la mano al gobierno, es la única que lo puede hacer. Para eso necesita dar una pelea en todos esos lugares y por eso las centrales sindicales tienen que ir, digamos, y ponerse a la cabeza de esto. Déjame les mata la UOM. ¿Qué medidas de fuerza están realizando para frenar los despidos? Todos gremios que fueron emblema del kirchnerismo durante todos estos años. Alejandro, si te digo que la inflación va a bajar drásticamente el segundo semestre, parafraseando al presidente de la Nación, Mauricio Macri, ¿confías o no confías en eso? Mira, si llega a bajar como la ve el presidente es porque la economía va a pegar un frenazo tremendo y va a haber toneladas de despidos, porque ellos están apostando a un panorama donde, por supuesto, si vos frenás completamente la economía, a lo mejor no hay inflación, pero hay una situación de retracción tremenda que la van a pagar lo mismo los trabajadores con más desempleo. Entonces, yo creo que acá el problema es cómo logramos terminar con la inflación, sí, pero al mismo tiempo poner en pie el país para que haya pleno empleo en algún momento. Esa es la disyuntiva. Eso no se lo plantean. Por eso se oponen a la ley o a cualquier restricción a los despidos, porque son conscientes de ellos apuestan un plan que es el siguiente: frena la economía, que es más despidos, paro la inflación y bueno, y me vienen préstamos de afuera y con eso hago algo de obra pública y en algún futuro indeterminado volverá a haber empleo. Ahora, ese mismo plan se hizo ya 3 o 4 veces en la historia argentina y terminó con lo opuesto, terminó precisamente con cada vez un sector estructuralmente ya desocupado mayor, porque nosotros todavía tenemos un 30% de la población que no está en el mercado formal y eso tiene que ver con todas las crisis sucesivas que hemos tenido. Entonces, ¿cómo va a terminar esto? A lo mejor con un 40 o con un 50% de la población por fuera del mercado formal.
Créditos que después va a haber que pagar a tasas altísimas, porque empezó de nuevo la joda de la deuda. ¿Cómo se va a pagar la deuda? Con nuevos ajustes, con recortes en educación, con recortes en salud. O sea, es un ciclo que ya vivimos 20 veces. ¿Me guardas un segundo? Perdón, pero tengo otra información de último momento, tiene que ver con la lesión de Fernando Gago. Recuerdan que había tenido una rotura en su pie, en el ligamento, directamente tendón de Aquiles, y ahora volvemos a actualizar. Alerta en C5N con la información de esta imagen del partido del Superclásico. Hoy el problema que tenés en los comercios pymes o comercios minoristas es que se han reducido las ganancias de esos comercios, producto de que hay menos personas que están consumiendo y en este caso, claro, vos tenés que optar o despedís y mantenés cierto nivel de ganancias, y lo cierto es que muchos ya están despidiendo lamentablemente y hay otros que mantienen a sus trabajadores, tus 3, 4 trabajadores de un comercio, pongamos, qué sé yo, una farmacia, y la farmacia es un caso muy particular porque además Pharmacity lo está volteando todas las farmacias de barrio, y uno de los dueños de Pharmacity es Quintana, que finalmente se conoció que además de tener cuentas offshore, es una de las personas que fue el que le dijo al ministro de Economía a cuánto quería poner el dólar futuro. Eso denunció. Estoy metiéndome en otro tema, pero eso lo denunció uno de los trabajadores o gerentes de Rofex, que Rofex es una de las empresas, firmas que trabaja en dólar futuro o soja futuro, que tienen sede en Rosario, Rofex se llama, y esta persona declaró en la causa de Bonadío que Quintana, junto a Pratgay y junto a Sturzenegger, fueron los que dijeron, bueno, queremos el dólar a 13.50, 14.50, 15. Por lo tanto, Quintana, que es un funcionario del gobierno PRO y es uno de los círculos íntimos de Macri, que era uno de los titulares de Pharmacity y el fondo Pegasus, fue el que le dijo queremos que suba, y él mismo con sus empresas compró 1.100 millones de dólares futuro, cosa que se benefició. Entonces, mientras Bonadío quería implicar a Cristina en la operatoria de dólar futuro, la verdad que los que se beneficiaron con dólar futuro fueron los funcionarios del PRO, ¿no? Quintana, Mauricio Macri. ¿Qué significa, cada uno de ellos? Digo, más allá del contexto jurídico, la declaración que ha venido a hacer o la presentación del escrito en las causas que se investiga la expresidente de la Nación, ¿qué significa como símbolo político la reaparición en un discurso de Cristina Fernández de Kirchner? Y yo creo que había un vacío importante a partir de que Cristina no estaba en las apariciones públicas y no estaba, por así decir, en Buenos Aires, más allá de que uno puede estar en Argentina y si no está en Buenos Aires también está en Argentina, pero el hecho simbólico de que haya venido de un discurso y que se hayan convocado más de 200.000 personas, un día de lluvia, un día de semana, y con una caravana que venía de todo el país, en distintos modos de transporte. Un tema ahí por la cantidad de gente, ¿no? Algunos llegaban así. Sí, Clarín decía 18.000. Pero sí, más de sí. 200.000 personas decís que había ahí. Sí, era tremendo. ¿Sí? No, fíjate, mirá, uno de los medios, Infobae, puso un dron, sí. Hizo todo un recorrido, era tremenda la cantidad de personas. Además, yo estaba ahí y la verdad que había mucha gente apretada, era increíble la cantidad de personas. Pero yo creo que verdaderamente Cristina es la persona de más relevancia en la política. Yo creo que ella tiene una... ¿Es la cara de la oposición o es la cara del peronismo, Cristina Fernández de Kirchner, o ya no? Es la cara de un proyecto político que gobernó y que quiere seguir gobernando. Y decir, que vamos a esperar y vamos a ¿Sigue proponer... siendo el referente político, por lo menos, del peronismo? No, sin duda, sí, claro. ¿Sí? El peronismo y más que eso. ¿Y más que eso? Sí, por supuesto. Porque muchos dicen que esa parte interna del peronismo se está... a ver, Alejandro, a ver si... No, yo en esto discrepo acá con Juan. Yo creo que el kirchnerismo tiene un dilema, porque el peronismo, del cual es parte el Frente para la Victoria y el kirchnerismo, está yendo para otro lado. A ver, tomemos lo que pasó en el último tiempo. El macrismo no podría haber sacado lo de los fondos buitres sin el apoyo de los gobernadores y el PJ. Le votaron todos los presupuestos en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en el presupuesto nacional. El macrismo puede gobernar por eso, porque no tiene mayoría. Ojo, yo he sido crítico incluso de la gestión del Frente para la Victoria en la ciudad de Buenos Aires, porque le votaron cerca del 80% de las leyes. Entonces, ahora el kirchnerismo que separa, ahora, ¿qué va a hacer con relación? O sea, ha habido una lista ahora que se conformó. Yo entiendo que el kirchnerismo es un fenómeno más bien en retroceso. Yo, sinceramente, yo lo que creo que lo que está planteado en el país es la necesidad
de ver si se puede conformar algo nuevo, donde yo veo en eso a mucha gente que adhirió al kirchnerismo como parte de eso, pero la verdad... Muchos de los compañeros... ¿Quién hablas? ¿Que un Urtubey o quién? No. Los que están girando a la derecha yo no los veo. Yo creo que, por ejemplo, un Urtubey y todos están más conservadores, intentan un poco ser una versión peronista del propio PRO. Yo lo que estoy hablando de toda la gente que durante mucho tiempo creyó, ¿no es cierto?, en que había que enfrentarse con el imperialismo yanqui, que había que enfrentarse con el Fondo Monetario Internacional, que habría que enfrentarse un poco con las corporaciones, que creyó que el proyecto que llevaba eso era el kirchnerismo. Yo creo que esa gente tiene un problema ahora, porque está sin representación política. Ahora, yo muchas veces, el discurso del kirchnerismo, ¿cuál es? Hay que hacer oposición, pero después por lo bajo, mandan a los militantes, por ejemplo, a que se afilien para la interna del PJ, para ver si logran en la interna del PJ hacerse un poquito más fuerte. Nosotros nunca estuvimos fuera del peronismo, o sea, nosotros no creemos que sea el peronismo más que una herramienta... Pero eso, digo, el kirchnerismo... Pero el peronismo está yendo para otro lado, el peronismo está votándole todo al PRO, entonces si el kirchnerismo yo creo que llama a fortalecer el peronismo y el peronismo va con el PRO, ¿cuál es la oposición del kirchnerismo? No hay que mezclar peronismo con la actitud de ciertos gobernadores, tampoco hay que mezclar peronismo con pejotismo, o sea, o con PJ. Por eso son cosas que es muy difícil discutir con alguien de izquierda porque no lo entiende, básicamente porque no la mayoría de la sociedad en Argentina Juan. siempre ha tenido una mirada, el peronismo es lo más parecido a la sociedad argentina, ¿no? Y la verdad que sí, fue Menem en un momento, fue Cavallo. Bueno, lamentablemente hay ciertas personas que son como ahora Menem. Yo no quiero que el peronismo sea eso, no quiero que el peronismo sea Urtubey, no quiero que el peronismo sea Massa, yo quiero que el peronismo sea transformador, transgresor, que gobierne, que piense en la distribución del ingreso, en la justicia social, que se pare de manos en la ONU frente a los poderosos, que nunca esté con los poderosos. ¿Volvés a hablar de Cristina Kirchner ahí? Y eso es Cristina. ¿Te puedo agregar algo, ¿Y no hay nadie? Nico? A ver, sí, por favor. Porque acá la discusión es qué hay que hacer, ¿no? De ahora en más para enfrentar, digamos, entre nosotros, la discusión es cómo ponerle un freno a estas políticas del PRO. Juan lo decía muy bien, un Frente Ciudadano, hay que esperar las próximas elecciones y ya está. ¿Y el Frente Ciudadano con quién? Con Andrés Rodríguez de UPCN, que garantiza los despidos en el Estado, con las burocracias sindicales, con los gobernadores que ajustan. Entonces, el ajuste es ahora. Hay que salir a frenarlo ahora. Para eso hay que poner las fuerzas ahora. Cristina no dijo, vamos a salir a frenar los despidos y vamos a poner toda nuestra fuerza en el Congreso, en las calles, en los sindicatos para frenar los despidos y que no haya más un trabajador que pague la crisis. No dijo eso. Dijo, hay que armar, hay que perdonar a los que pagaron a los fondos buitres, hay que perdonar a los que dejan pasar los despidos. ¿Hay que perdonarlos? ¿A los que pagaron los fondos buitres? No, a ver, me parece que lo que hay que hacer es no pagar los fondos buitres, es decir, lo que hay que hacer es... Pero es el peronismo, el que votó con el macrismo, pagarlo y vos acabas de decir que sos peronista. Es lo que charlamos hace un ratito. Si no, no se puede, No, pero es lo que charlamos hace un ratito, digo, también tiene que haber un sinceramiento de la propia interna que están viviendo ustedes, me parece, ¿no? De saber qué pasa con esa ruptura de que algunos se han abierto y claramente se han expresado a decir, bueno, el pago de los fondos buitres está, te vuelvo a hablar de Pichetto. Es horrible lo que pasó. ¿Está dentro del Frente Ciudadano? ¿Hay que perdonarlos o no? Digo, en el discurso. Es decir, el único que perdona es Dios. Es decir, nosotros no podemos decir... Para vos no hay que perdonarlo. No sé qué. La verdad ¿Integra el Frente Ciudadano? Mira, la pregunta es concreta. ¿Integra el Frente Ciudadano o no? Con su conciencia qué es lo que hizo. Y la verdad que la gente y a la que nosotros interpelamos y nosotros que creemos en la vuelta de un proyecto político que le devuelva a la gente esperanza, alegría, que comer un asado no sea una cosa extraordinaria, que irse de vacaciones no sea una cosa que hay que glorificar una vez cada 10 años, digo, que los derechos que se conquistaron, que los programas de prevención, que el conectar igualdad, que la computadora en el colegio, que los satélites, que la Tucha 2, que más energía, es decir, que no las rutas, que las 1.100 escuelas nuevas, que eso sea una realidad nuevamente. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿ahora hay que convocar un paro para frenar los despidos o no? ¿Los sindicatos ¿Ustedes van a adherir al 29? Nosotros hay que participar, hay que ser, pero fundamentalmente lo que hay que exigir es un verdadero plan de lucha. Porque tampoco vale una marcha para decir hicimos algo. Lo que hay que decir acá es que hay que convocar a un paro general. Si hay 200.000 despidos, hay que convocar un paro general. Bueno, pero ese no es el discurso de... Es la conciencia de la gente. No, la conciencia de la gente no. Un paro general con la fuerza de los trabajadores. Yo me paro un poquito antes. Yo personalmente, ¿cuál es la crítica mayor al kirchnerismo? Que para mí
fue su accionar lo que llevó a que Macri termine siendo presidente de todos los argentinos y que tengamos que sufrir lo que estamos sufriendo. ¿Por qué? Mira, en la ciudad de Buenos Aires nunca tuvo mayoría Macri, porque Macri salió de la ciudad de Buenos Aires, no salió de un repollo. Nunca tuvo mayoría, le votaron todos los presupuestos, le votaron lo que quiso al macrismo, el Frente para la Victoria. Sin ese apoyo, Macri no hubiera llegado a nada y no sé si hubiera ganado la segunda jefatura de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué hicieron apenas subió el macrismo? Corrieron todos a votarle los presupuestos en todos lados, fortaleciéndolo porque no tiene mayoría. Hoy el macrismo, si se sostiene y puede hacer lo que hace, es por el apoyo que se le está dando de parte del justicialismo y de parte del Frente para la Victoria, porque la mitad o más del Frente para la Victoria le está votando absolutamente todo. Ahora, aguardamos un segundo. ¿Por qué te digo esto? Porque creo que hay que sincerar las cosas. El macrismo puede hacer lo que hace, también, entre otras cosas, porque tiene apoyo de la dirigencia sindical. Pero la dirigencia sindical, una parte, también es del Frente para la Victoria y se reclama del Frente para la Victoria. Acá basta de terminar como titanes en el ring, o como 100% lucha, que se hace como que se pelean, pero después, a la hora de los bifes, terminan votando todos juntos. Yo creo que el pueblo argentino tiene que reflexionar que de una vez por todas, si queremos salir de esta crisis, hay que empezar a pensar en algo nuevo, porque los que nos trajeron hasta acá, en todos estos años desde que cayó la dictadura, la democracia, ha sido el radicalismo, el peronismo con sus distintas variantes. Una vez se pintan de menemismo, otra vez como calienta el sol en toda Latinoamérica, un poquito más a la izquierda, se la hacen un poquito de progresista, pero siempre llevan todo para el mismo lado. Yo por eso la pregunta del millón, que me la acaba de contestar Juan, es, ¿qué van a hacer con el peronismo? Van a seguir dentro del peronismo. Entonces, si van a seguir dentro del peronismo, el peronismo hoy ha decidido, y lo había decidido antes cuando decidió la candidatura de Scioli, que se iba a una etapa donde había ajuste, donde había recomposición con el Fondo Monetario, donde había eso. Nosotros no votamos ni a unos ni a otros cuando se terminó en el balotaje, porque opinábamos, y nos lo confirma lo que pasó, de que unos u otros iban a ir para el mismo camino. Y yo creo que ahora tenemos que empezar a discutir. Acá hace falta un paro urgente ya. Hay miles de debates en el peronismo, viene Cristina y todo, pero los trabajadores sufren las consecuencias del ajuste ahora. El 29 no se va a dar eso. No hay un paro, hay una marcha. Yo soy crítico de esa marcha. ¿Por qué? Porque no hace falta marcha, hace falta un paro. Un paro. En la marcha se va a decir, voten una ley. Eso es lo que van a decir en esa marcha. Y acá las centrales tendrían que hacer como los bancarios, llamar a un paro general, un plan de lucha para parar el... Pero no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque son parte de un pacto que hay entre la sombra, entre el Partido Justicialista, entre la dirigencia sindical para sostener a Macri. Porque Macri, es cierto lo que dicen muchos por abajo, no dura este ajuste ni una semana si hubiera voluntad de enfrentarlo por parte de esta gente. No tengo más tiempo, Alejandro. Juan, no tengo más tiempo. Le damos una conclusión de 20 segundos, dale. No, es decir, que Alejandro Bodar no haga lo mismo que lo que critica, porque está mintiendo. El Frente de Victoria nunca le votó un presupuesto en la Ciudad de Buenos Aires a Macri. Nunca. En tal caso fue la coalición cívica. No, 6 de 8. Nunca lo sabés porque lo denuncié cuando vos eras legislador. 6 de 8. Votó un presupuesto. 6 de 8. 6 de 8, Juan. En primer lugar, esta semana va a haber un gran paro de los docentes universitarios. Le están dando 10% de presupuesto a la UBA cuando la inflación es del 40%. Apoyemos con todo el paro de los docentes universitarios. Toda esta semana está convocando la AGD un gran paro. También para pelear por el boleto educativo, por todas las demandas del movimiento estudiantil, los docentes y los no docentes. Y por último, un gran saludo a los trabajadores de Tiempo Argentino que hoy han sacado una nueva edición de su diario. Les mandamos un gran saludo y un apoyo. Dan una muestra de cómo enfrentar la crisis. Bueno, la situación de los medios es un tema para que hablemos otro día, porque de verdad es preocupante lo que está pasando. Y en todo el país se está cerrando Están invitados la semana que viene a seguir debatiendo este tema. Me parece súper interesante. Tenemos que hacer una pausa nosotros y ya estamos en la recta final de este remix de noticias. Una pausa con otro superclásico. Acaba de empatar Racing Independiente. Che, hay que decirlo.